así como lo es quizá para la UNT del Julio Cultural o para el Ente de Cultura del Septiembre Musical. El Octubre Tecnológico es la actividad, digamos, más esperada por la universidad y también sabemos que por la comunidad en Tucumán. Es el momento del año en el que la universidad abre las puertas a toda la comunidad tucumana y presenta proyectos, actividades, investigaciones que se realizan dentro de la universidad, tanto los docentes como los alumnos. Este año tenemos 22 proyectos en el Octubre Tecnológico. Esta actividad de hoy es una de ellas. Queremos agradecer muchísimo al profesor Bruno Bazán por ser el impulsor de esta charla. Estas dos charlas, porque en realidad hoy es la primera y la segunda es el martes y viernes, perdón, a la misma hora. Agradecerle de nuevo en nombre de toda la universidad a todos los que se han sumado y ahora le doy la palabra a Bruno y le agradezco muchísimo en nombre de la institución también a Emiliano Litardo, que es muy importante la verdad que poder conversar con él, conocerlo y poder charlar sobre el tema que nos toca hoy. Muchas gracias. Gracias, Juan. Bueno, yo voy a ser breve para que no se torne extensa la presentación. Me gustaría compartir con quienes están escuchando, quizás no son estudiantes o parte de la universidad. La cátedra de bioética es una cátedra que tiene 3 materias, bioética 1, 2 y 3, y que está pensada para darle un tinte distintivo a la formación de médicos y médicas, con una fuerte formación humanística. En ese sentido, en varias unidades de las distintas materias nosotros vemos temas vinculados a la relación médico-paciente, a diversidad, a ITS, VIH, a género, a varios temas que me parecía importante poder compartirlos y aprovechar la oportunidad de actividades de la universidad para mostrar un poco cuáles son los debates y los temas que venimos trabajando con los estudiantes y las estudiantes que están aquí, y que realmente son encuentros de mucho trabajo y de mucho pensar y de mucho debate, debatimos mucho, y bueno, y a quienes están también presentes, comentarles que Emiliano, no voy a leer su CV así como se hacen los actos protocolares porque es aburrido y es extenso. Emiliano es un gran profesional, es abogado, es activista por los derechos en las ONG que se llama Abosex. Pueden googlearla y ver bastantes cosas interesantes que tienen ahí. Y es corredactor de la Ley Argentina de Identidad de Género, que, como quizás muchos saben, es una ley pionera a nivel mundial por varias cosas que contiene. Y en ese sentido me parece importante comenzar estas charlas con Emiliano para que pueda compartirnos un poco de lo que sabe, lo que se dedica, y me parece importante que los estudiantes, las estudiantes puedan aprovechar las formaciones continuas y nunca se acaba ni lo que nosotros trabajamos en la unidad y lo que trabajamos con el equipo, con la cátedra, que están los docentes también acá, estoy viendo, los saludo también, los saludo. Y me parece importante arrancar con eso, ¿no? Con que Emiliano pueda compartirnos un poco de lo que sabe, de lo que trabaja, que además lo hace con mucha pasión. Eso es para mí sobre todo importante. Así que, además es un amigo. Bienvenido, Emiliano. Bueno, hola, buenas tardes. ¿Se escucha bien? ¿Se escucha bien? Perfecto. ¿Sí? Bueno. Ahí. Bueno, primero agradecer la invitación a Bruno, a Juan Grande y a la Universidad de San Pablo. Es un honor y un placer poder estar compartiendo esta tarde con todos ustedes. Y sé que, bueno, que el público en su mayoría son estudiantes de medicina, y bueno, yo a su vez provengo de otra ciencia, que es que podemos llamarlo ciencia, pero del derecho, y si hay algo que podríamos decir que une al mundo, o mejor dicho, que une, digamos, uno de los presupuestos con los cuales rompe la Ley de Identidad de Género, que tiene que ver con un modelo de reconocimiento del derecho a la identidad de género desde un marco patológico, ha sido durante mucho tiempo, y todavía sigue siendo en varios países del mundo,
esa alianza tan fuerte entre la medicina y el derecho, ¿no? Y creo que si podríamos pensarlo en términos de parentesco, casi, digamos, es una suerte de matrimonio moderno, ¿no? La medicina y el derecho fueron y son y siguen siendo dos discursos bastante fuertes y que se entrelazan en muchos aspectos, y sobre todo se entrelazan en lo que es quienes asumimos un compromiso en la lucha contra las violencias y las luchas antidiscriminatorias, tienen mucha incidencia, digamos, en la noción de justicia, ¿no? Uno de los aspectos que se juntan las dos ciencias es, bueno, sabrán las pericias forenses, por ejemplo, ¿no? Que es algo que podemos tocar después más adelante. Yo quisiera, antes de entrar, digamos, en la parte más, podríamos decirlo, más dura o no sé, más dogmática de la ley de identidad de género, sí me gustaría como poner en contexto lo que plantea la ley, como dijo Bruno, porque es una ley de avanzada, porque es una ley que ha tenido el reconocimiento no solamente en los sistemas interamericanos de derechos humanos, sino en los sistemas internacionales, a tal punto de ser considerada una de las mejores prácticas en derechos humanos en relación al reconocimiento de la identidad de género de las personas. Quisiera poner un poco en contexto, quisiera como plantear a través de preguntas y que podamos tener por lo menos una primer parte de una suerte de intercambio con las limitaciones que tiene la virtualidad, para no estar, digamos, dando cuenta artículo por artículo, que puede ser un poco aburrido, aun cuando lo hagamos, ¿no? Pero bueno, mi idea había pensado hacer una suerte de pequeño intercambio, pero bueno, no sé, quizás podemos, no es necesario que prendan las cámaras, pero sí por ahí en el chat, sí, pueden ahí un poco participar, o si no, simplemente hacer unas preguntas que pueden ir ustedes pensando a medida que las voy formulando, ¿no? Una de ellas es, ustedes recuerdan que, bueno, quienes en el secundario en la materia plástica, por lo menos en mi experiencia, y quizás, nada, seguramente en cualquier otro colegio también la tenían, pero nos enseñaban la teoría del color, ¿no? Y la teoría del color nos decía que el mundo de los colores se dividía entre colores primarios, secundarios y los complementarios, ¿no? Y a la vez que los círculos cromáticos, digamos, nos mostraban los tonos, las saturaciones, las temperaturas de los colores y sus combinaciones. Y en ese sentido, el azul, el rojo, el amarillo eran y son catalogados como colores primarios, ¿no? Por una suerte de pureza en su composición, digamos. Y los secundarios, en cambio, son la consecuencia de la combinación de los primarios. Entonces ahí tenemos los verdes, los violeta, el naranja. Y a la vez que los cruces opuestos entre primarios y secundarios son definidos como colores complementarios. Ustedes miran, bueno, ¿qué tiene que ver esto, no? La pregunta acá es, como para empezar a pensar esto que fue algo muy debatido, digamos, en el marco de la ley de identidad de género, y algo que con la ley de identidad de género actual se ha puesto en disputa y en tensión, ¿no? Que tiene que ver con esto de, existe, pensando en el mundo de los colores, ¿no? Existe, digamos, algo así como que una suerte de realidad natural de que el color verde sea un color secundado por un color primario, digamos. Hay una distinción casi fisiológica, digamos, podríamos decirlo, entre un verde, entre un rojo y un azul, ¿no? En definitiva, digamos, la pregunta sería que, sin la teoría del color, si los colores proyectarían otra cosa que lo que son, ¿no? Si realmente creemos que el color verde es un color que merece estar en segundo plano después del color rojo o del color azul, ¿no? La segunda cuestión que me gustaría que la piensen o que vean de intervenir ahí en
en el chat, es si es que, y yo sé que, digamos, la mayoría proviene del ámbito de la medicina, pero como les decíamos, como decía al principio, entre la medicina y el derecho nos liga esta suerte de relación de cierta parentalidad, ¿no? Entonces, cuando ustedes observan ciertas prácticas injustas en sus lugares de trabajo, en su ámbito de aprendizaje, o mismo, no sé, en los consultorios médicos, que recaen sobre todo en las personas que expresan un género que no se corresponde con el sexo asignado al nacer, o con las expectativas sociales dominantes en relación a la identidad de género, ¿en qué tipo de injusticia piensan? ¿No? Esa es una segunda pregunta. Otro punto que me parece importante referir es si ustedes creen que recibirían la misma estima en sus ámbitos de estudio, o en su lugar de trabajo, o dentro de su familia, si tuviesen otro género que el que tienen. Otra pregunta es si ustedes creen que la confianza o la credibilidad que reciben de otras personas cuando dan cuenta de algo sería igual si expresaran una sexualidad o un género distinto al que tienen. Es decir, si la palabra que ustedes emiten es escuchada por el interlocutor de la misma manera que si tuvieran otra sexualidad u otro género. Y por último, si creen ustedes que su género y su sexualidad son cuestiones homologables a las experiencias de género y sexualidad de sus pares, ¿no? Hago ciertas pausas para que lo vayan como pensando y vayámonos metiendo en el tema, ¿no? Porque estas preguntas apuntan a cuestiones que fueron y siguen siendo centrales para un abordaje, digamos, de la ley de identidad de género, por lo menos en Latinoamérica y en particular en Argentina, ¿no? Y especialmente en su administración con el ámbito de la justicia y muy especialmente también con la atención de los dispositivos sanitarios, ¿no? Y ustedes me dirán por qué. O sea, ¿cuáles son los puntos que esas preguntas en el fondo tienen, digamos, ¿no? Y en el fondo, esas preguntas, que no tienen obviamente una respuesta correcta o incorrecta, ¿no? Pero, digamos, en el fondo esas preguntas nos hablan de dónde trazamos los límites para una democracia que incluya a la diferencia como un valor en sí mismo, y no como algo que hay que borrar, o como algo que hay que consensuar, digamos, ¿no? Y sobre todo, algo más profundo que tiene que ver con cuáles son las condiciones de posibilidad que las personas tienen en una sociedad para poder afirmar, al menos con relativa autonomía, el género deseado. Y ahora voy a pasar un poco como a desmenuzar esas preguntas, digamos, y ver, digamos, a romperle, digamos, una suerte como del cascarón de esas preguntas. La primera, que hacía ese juego con el tema de los colores, tiene que ver con que la ley de identidad de género pone en disputa la noción, o cierta noción de naturaleza, ¿no? Que refiere a la forma en que una sociedad, a través de sus prácticas, de sus discursos, a partir de ciertos actos, a partir de ciertas normas, reglamentos, a partir de cierta enseñanza, ¿sí?, constituye a lo que nosotros llamamos cuerpo sexuado, ¿no? O dicho de otro modo, la ley de identidad de género argentina lo que hace es poner en tensión cierto esencialismo que deriva de la genitalidad con que los discursos modernos, y acá en particular me refiero a la medicina y al derecho, ligan la identidad de género de las personas.
así como hubo una teoría del color que todavía sigue imperando en nuestra enseñanza escolar y y quienes por ahí se dedican al arte, que se convirtió en la manera dominante en que estudiamos e interpretamos la composición cromática, ya sea para un diseño publicitario, para pensar un proyecto artístico, o mismo para emitir una imagen en la televisión. Bueno, hay una perspectiva moderna de entender el género como categoría de análisis, ¿no? Ahí es donde la ciencia moderna y la filosofía moderna, porque fueron estos dos grandes discursos, digamos, o estas dos proyecciones, las que legitimaron y constituyeron ideas sobre la naturalización de un cuerpo sexuado, de acuerdo con cierta interpretación que estos discursos, esta ciencia y filosofía moderna, predicaron sobre los órganos genitales o sobre las características sexuales, ¿no? Y sus funciones para sustentar un modelo que se vuelve un modelo monolítico del género y que responde a, por ejemplo, no sé, o que está ubicado dentro de un esquema de familia, por ejemplo, centrada en la reproducción de la especie, en el tabú del incesto, en la idea de un amor romántico heterosexual, etc. Entonces, digo, así como podemos cuestionarnos si existe en realidad una naturalización de los colores, de igual manera podríamos pensar si en un mundo natural existe la diferencia sexual, ¿sí? Si realmente existe un cuerpo sexuado antes de ser atravesado por la lectura de la medicina respecto de esos cuerpos. Digo la medicina porque es la hegemonía en este momento. Pero podríamos pensarlo también en el derecho, en cualquier otro discurso, digamos, que tenga una interpretación sobre la diferencia sexual. Los órganos genitales, la pregunta sería si los órganos genitales, ¿no? Si las características sexuales con las que nacemos contienen en sí mismas información acerca de la diferencia sexual, o si en realidad son los discursos médicos los que al predicar algo sobre los cuerpos y ciertos atributos de esos cuerpos, constituyen lo que se dice de esos cuerpos. La segunda pregunta, que hacía referencia antes, respecto a la noción de justicia o de injusticia, es algo que atravesó también mucho el debate de la ley de identidad de género. Y es algo que responde, digamos, al concepto de identidad de género, que tiene que ver con pensar la justicia o la injusticia, no en términos de una reparación de distribución de bienes y servicios de manera equitativa, digamos, ¿no? Eso es una noción de justicia muy vinculada con cierta noción de una política más liberal, si se quiere decir, o pensarlo en esos términos, pero quienes estamos comprometidos con las luchas antidiscriminatorias, sobre todo en el entorno o en las dimensiones de la vida sociosexual, apelamos a una noción de la justicia o de la injusticia como la no opresión y la no dominación. Y ustedes me dirán, bueno, ¿cuál es la diferencia? La diferencia es que pensar la justicia como no opresión y no dominación supone considerar las estructuras socioinstitucionales o considerar las instituciones, ¿sí?, como causa y producción de formas de maltrato, formas de tortura, formas de vulneración de derechos, formas de escasez de recursos contra determinados grupos sociales, ¿sí? Oprimir, justamente, es hacer que una persona no pueda desarrollar sus capacidades. Y dominar es impedir la libertad de elección y ejercicio en aquellas cosas o actividades o deseos que involucran a la persona en su vida personal, digamos. Y justamente esto es lo que lleva a revalorizar
y es lo que sostiene a la ley de identidad de género, que es revalorizar las políticas de la diferencia, ¿sí? Y no las políticas de la identidad. Porque las políticas de la identidad nos tienden a homogeneizarnos a todos, ¿no? En cambio, las políticas de la diferencia lo que busca es promover una forma activa de la diferencia como parte de una convivencia democrática. La otra pregunta que les decía al comienzo tiene que ver con esto de, bueno, si la identidad de género de ustedes, o si creen que la identidad de género que ustedes expresan puede condicionar, en definitiva, su vida cotidiana. Es decir, si tuvieran otra identidad de género, recibirían un trato distinto entre sus amigues, en sus entornos laborales, etc. Y esto es importante porque justamente es lo que lleva a otro tema vinculado con la identidad de género, que es que la identidad de género no es una categoría monolítica, no es una categoría transhistórica, y no es una categoría que solo pertenece al ámbito de lo privado. Si hay algo que aprendimos quienes venimos de las militancias en diversidad sociosexual, es que la sexualidad, el género, son cuestiones relacionales, son cuestiones políticas, ¿sí? Y son cuestiones políticas porque están atravesadas por factores culturales, factores políticos, factores sociales, que condicionan, ¿sí?, lo que se entiende por una práctica sexual, por lo que se entiende una expresión de género determinada. Y esto lleva a un punto, y ahí vamos ya entrando a la ley de identidad de género, que es que todas las personas tenemos una identidad de género, es decir, todas las personas que estamos aquí tenemos una identidad de género. El problema que se suscita, uno de los problemas que se suscita en el marco de las políticas de reconocimiento de la identidad de género, es que justamente hay algunas personas que, por responder al esquema dominante que interpreta que la categoría mujer o varón responde linealmente a aportar una genitalidad determinada, tienen mayor estima social, mayor estima cultural, económica, política, mejores accesos a recursos, que otras personas que expresan un género distinto al que les fue asignado al nacer. Las vidas de estas personas se cuestionan más, ¿sí? Son menos creíbles, tienen más restringido el acceso a recursos tanto materiales como simbólicos, ¿no? Y reciben por eso mismo un trato menor dentro de una suerte de, podríamos decir, una suerte de estratificación por género, ¿no?, que termina generando y produciendo violencia y discriminación. En este punto, digamos, se abre otra cuestión, que es que no hay género por fuera de la identidad. Porque en definitiva el género en nuestras sociedades occidentales y modernas, digamos, nos vuelven inteligibles, ¿sí? El género, hoy por hoy, es una categoría que nos dota o nos liga a una pertenencia, ¿no? Y tampoco hay género por fuera de nuestros cuerpos, ¿sí? Justamente la ley de identidad de género en el artículo 2, cuando vamos a verla un poco más adelante, pero cuando define la identidad de género refiere al sentido corporal, ¿no?, al sentido propio del cuerpo en relación al género. Y es porque el cuerpo es la pantalla sobre la cual se proyectan los mecanismos que nos vuelven un cuerpo generizado, digamos, ¿no? Y de hecho, no sé, cuando nos levantamos, todo el tiempo pensamos, bueno, ¿qué ropa nos vamos a poner? Si nos vamos a cortar el pelo, si nos vamos a alinear la barba, si nos vamos a poner un perfume, digo, son accesorios que van construyendo el género con el cual queremos que ese día, o todos los días, se nos vea, ¿no? ¿Hasta acá va bien? Sí. Perfecto.
Entonces, en este sentido, seguramente ustedes ya lo hayan visto, pero bueno, el sistema, hay algo que se llama sistema sexo-género, que es el mecanismo mediante el cual mujer y varón son categorías que se producen a partir de una linealidad entre el sexo asignado al nacer, en función de la genitalidad, es decir, pene-vagina, y la identidad de género que ese sexo tiene como correlación, ¿no? Esta idea de sistema sexo-género es una forma dominante de considerar la diferencia sexual. Y pone el acento en la categoría sexo como algo natural y como una condición del género. ¿Sí? Así como la teoría del color instituye esa división tripartita entre primarios, secundarios y complementarios, podríamos decir que el sistema sexo-género nos distribuye de esa manera, ¿no? Cuando sabemos que justamente no hay nada natural por fuera de un conocimiento científico, ¿sí? De hecho, intuyo que habrán escuchado esta idea de, bueno, el binarismo masculino-femenino, ¿no? Esa idea de binarismo, en realidad, el binarismo no está ahí. El binarismo real está entre el sistema sexo-género que construye nociones binarias varón-mujer en relación a cualquier otro sistema, ¿sí?, que puede producir cuerpos sexuados o que puede construir la idea de un cuerpo sexuado, ¿sí? El dualismo está ahí explícitamente, no en la divisoria entre varones y mujeres. No voy a entrar tanto en detalle en esto, pero si les interesa indagar, hay una autora que se llama Monique Wittig, que es quien justamente trabaja esa idea, de que en realidad la categoría sexo no existe como tal, sino en función de un criterio de opresión. Se nos divide, digamos, en varones y mujeres, o existe el sexo, solo para discriminar, ¿sí? Solo esto lo voy a mencionar por el momento, pero si quieren después... Disculpe, ¿podría hacer una pequeña pregunta ahí en ese sentido de lo que acaba de decir? Porque me parece importante lo que está diciendo de que se nos divide en varones y mujeres por el hecho para discriminar. Lo que pasa también, quizás nosotros no reflexionamos tanto estas cuestiones, pero a la hora de la atención médica, las diferencias biológicas que existen entre un varón y una mujer muchas veces nos llevan a identificar factores predisponentes y patologías diferentes. O por ejemplo, si un paciente varón tiene una infección urinaria, no es lo mismo que lo que tendría una paciente que es mujer, porque el hecho de que sea varón la vuelve en una patología más complicada y con posibles complicaciones, como ser una prostatitis, digamos. O sea, a lo que voy y trato de preguntar acá es por qué eso sería discriminatorio en el sentido de que se busca lo mejor para la atención del paciente, teniendo en cuenta su sexualidad y sus diferentes características biológicas. Pero bueno, como planteo nada más. Perfecto. Lo que refiero es que la forma en que nosotros interpretamos un cuerpo de mujer o lo que llamamos un cuerpo de varón tiene que ver no tanto con un criterio natural del cuerpo, sino más bien con una lectura cultural a la cual le atribuimos a cierta genitalidad la categoría varón o mujer. En el sentido que vos me estás preguntando, si una persona tiene una infección urinaria, el trato distintivo no pasa por la noción de mujer o varón que ese cuerpo tiene en términos esencialistas. Porque ese órgano, no sé, el órgano genital o las características sexuales o los órganos de cierto sistema, no sé, el órgano del sistema digestivo, el órgano del sistema reproductor, esos órganos en realidad son órganos en sí, digamos, no contienen en sí mismo la diferencia sexual, sino que justamente ha sido nuestras prácticas sociales, nuestras prácticas culturales las que han dividido
mujeres y varones en función de esos órganos, por creer que existiría una esencia previa a esos cuerpos. Porque bien podría ocurrir que vos puedas atender a un paciente que sea un varón trans, digamos. Y ahí no hay distinción. Digo, la categoría de construcción de masculinidad o feminidad no va a pasar por la atención médica que vos le tengas que dar a esa persona solo en función de su género, sino que tiene que ver con la dolencia que en ese momento esa persona tenga, digamos. Cuando digo que el sexo se construye para discriminar, lo digo en un sentido que tiene que ver con que la discriminación es la consecuencia de ciertos discursos sociales. Por ejemplo, antes del matrimonio, antes de la reforma del Código Civil que habilitó el matrimonio entre personas del mismo sexo, justamente la distinción para no permitir el matrimonio entre personas del mismo sexo era el sexo. Ahí hay una forma en la cual el sexo, la diferencia sexual, se utiliza como práctica discriminatoria. Otra práctica discriminatoria es para establecer las diferentes edades jubilatorias. Otra práctica discriminatoria a partir de la noción o de la categoría sexo es, bueno, ahora ya no, pero antes existía, ustedes sabían que existían las libretas de enrolamiento y los documentos de identidad. Mucho antes ustedes saben que las mujeres no podían votar en función de su sexo. Mucho antes ustedes saben que el Código Civil establecía derechos limitados a las mujeres por el solo hecho de ser mujeres. Digo, en ese punto, la categoría sexo, en nuestras sociedades modernas, occidentales, solo funciona como un criterio o como un vector de exclusión. ¿Sí? Si quieren después, seguimos profundizando en eso que Juan, ¿no? Dijo. Pero en principio sería esa, esa idea. Pero después, si querés, retomo más en particular tu pregunta, porque es pertinente y es necesaria también. Entonces, la otra pregunta que yo les hacía respecto de la credibilidad, ¿no? Quienes venimos trabajando en el ámbito de la militancia y quienes peleamos por la ley de identidad de género, en particular los movimientos travestis trans, tuvieron que dar una batalla no solamente contra la ciencia médica, sino contra el derecho, ¿no? ¿Y por qué esto? Porque básicamente esa batalla suponía decirle a estos discursos que el movimiento travesti trans, las personas trans en particular, y podemos decir que los activismos sociosexuales en términos generales, son sujetos de producción de conocimiento, ¿sí? ¿Esto qué significa? Que las personas trans, gays, lesbianas, quienes formamos eso que se llama el movimiento sociosexual, digamos, o quienes expresan una diversidad corporal, no son solo el objeto de investigación de la medicina, no son solo el objeto de investigación de la justicia, ¿sí? Sino que son sujetos, ¿sí?, que tienen, digamos, una producción de conocimiento determinada, con saberes determinados, que pueden no ser específicos vinculados a, no sé, un tratamiento médico X, pero sí esas personas saben lo que quieren para su proyecto de vida, lo que quieren para sus cuerpos, lo que quieren para... Y en este sentido lo que digo con la credibilidad significa el valor de la palabra. Antes de la ley de identidad de género en Argentina, las personas tenían que iniciar un juicio para poder ser reconocidas en su género afirmado. Y ustedes saben que cuando inician un juicio tienen que demostrar su feminidad o su masculinidad. Y si yo tengo que demostrar mi feminidad o mi masculinidad es porque
mi palabra no es audible, no tiene, digamos, el valor testimonial para quien me está evaluando. Es decir, yo no puedo ir frente a un juez y decirle en forma declarativa, quiero que se me reconozca como en el sexo que quiero, digamos. Sino que yo tengo que demostrar con testigos, con testigos, había que presentar un informe psicodiagnóstico, había que someterse a pericias psiquiátricas, antropomórficas, y los juicios duraban años, y no siempre con el resultado esperado. ¿Sí? Era habitual, por ejemplo, que los jueces, las juezas, obligasen a las personas, trans en particular, a someterse a intervenciones quirúrgicas no deseadas o a prácticas esterilizantes si querían tener el reconocimiento de su nombre en su partida de nacimiento y su DNI. ¿Por qué? Porque la lógica era la lógica de esta que yo decía del sistema sexo-género. ¿Vos querés afirmar tu género femenino o masculino? Bueno, por lo tanto, tu genitalidad tiene que adecuarse a ella. Por lo tanto, tenés que operarte, tenés que hacerte una vaginoplastía, una penectomía, ¿sí? Una faloplastía, y tu cuerpo se tiene que ajustar al género socialmente dominante. No era posible pensar que el pene o la vagina no necesariamente suponen ser varón o ser mujer. ¿Sí? Y el último punto que a mí me interesaba con estas preguntas era esta idea de que no somos todos iguales. Gays, lesbianas, trans, quienes formamos ese universo que ustedes habitualmente escuchan como lo LGBTI más Q, en realidad es digamos, hay experiencias, dimensiones totalmente distintas. No es lo mismo la identidad de género, o no es lo mismo las experiencias vinculadas con el género que la sexualidad. No es lo mismo la diversidad corporal que el género o la sexualidad. Es decir, son categorías distintas. Los discursos médicos, los discursos jurídicos, los discursos dominantes pretenden ubicar las, entre comillas, diversidades sociosexuales como algo igual, como algo homogéneo, como que todos somos una misma cosa. Y esto tiene que ver con esto que decía, como decía antes, digo, las prácticas discriminatorias no son prácticas irracionales, son prácticas de carácter científico. Si ustedes se ponen a estudiar la historia de la sexología como un discurso patológico, van a encontrar que justamente la ciencia o la sexología emergió justamente como una teoría formal, científica, que empezó a hablar de la superioridad en términos de cuerpos sexuados, en términos de prácticas sexuales, ¿sí? Y esto se dio sobre todo en el siglo XVIII. Está el famoso tratado de 1863, creo, 66, de psicopatología sexualis, ¿sí? De Krafft Ebing, un médico alemán. Piensen ustedes, fines del siglo XIX y durante casi todo el siglo XX, digamos, esa psicopatología sexualis fue un manual estructurador del modelo patológico de la diferencia sexual. Si ustedes leen ese manual, o si lo han estudiado, lo que van a notar ahí es cómo hay una clasificación de prácticas, de expresiones de género, podríamos decirlo hoy, que están ligadas a ciertos criterios patológicos o ligados con una enfermedad. Porque no respondían a los criterios dominantes, ¿sí?
Entonces ahí van a encontrar, por ejemplo, con toda una taxonomía ligada con el sadomasoquismo, el fetichismo, las inversiones sexuales. Luego van a encontrar, por ejemplo, con cuestiones que están ligadas con lo que en la escolástica religiosa se denominaba el bestialismo, ¿no? O sea, cuestiones que incluso remiten, no sé, pienso ahora en Santo Tomás de Aquino, ¿no? En su Suma Teológica, mucho tiempo antes, digamos. Pero claro, ¿cuál es la diferencia? Que ya no está escrito por un religioso, sino que está escrito por un médico. Y cuando yo digo que es la ciencia y la filosofía moderna, es porque es esa perspectiva la que va a instaurar e inaugurar el criterio de veracidad y el criterio de autoridad suficiente para considerar que la diversidad que no responde a un modelo de sexualidad reproductiva, heterosexual, o que no responde a un género que esté ligado con la genitalidad, toda esa diversidad va a ser catalogada como anormal, patológica, trastornada. Esa forma de consignar y de clasificar la otredad, la diferencia, es lo que va a legitimar en la modernidad que la medicina pueda, podríamos decirlo así, meter mano a ese cuerpo, investigarlo, tocarlo, normalizarlo, ¿no? Y digo la medicina como, digo, insisto, el derecho. El derecho va a legitimar también esas prácticas. Y poco va a importar la autonomía corporal, poco va a importar la palabra de esa persona que termina siendo el objeto de. Porque en definitiva, la modernidad lo que va a hacer es dotar de racionalidad a esas prácticas, de una autoridad científica. Y con el pretexto de la cientificidad, bueno, ejemplos en la historia sobran, ¿no? Cómo bajo el rigor científico se han generado y se siguen generando aberraciones tremendas. Solo por mencionar el criterio, digamos, solo por mencionar lo que fueron las investigaciones durante el macabro nazismo, digamos, ¿no? De hecho, esto entre comillas, entre paréntesis, pero por ahí si les interesa, no sé si ustedes tienen esta señal de Movie, que es como el Netflix, pero un poco más barato, me parece. Se estrenó hace un par de semanas una película que es clásica de Tinto Brass, que se llama Salón Kitty. Solo para mencionárselas, porque me parece que es súper interesante para ver cómo hay una primera escena en la cual se muestra explícitamente cómo el nazismo, a través de la medicina, fundaba la superioridad racional de los cuerpos arios. Por ejemplo. O tienen, por ejemplo, en la serie de Netflix Ratchet, que es famosa, bueno, una de las escenas es la emergente de la lobotomía en Estados Unidos de fines del siglo, bueno, del siglo XX, de la década del 50. Y la forma en que el médico en ese hospital enseña la práctica de la lobotomía, lo enseña a partir de 3 cuerpos muy marcados y diferenciados. Y para nada, digamos, menor, que es el cuerpo de una prostituta, el cuerpo de un negro, es un cuerpo racializado, y el cuerpo de una lesbiana. Esa escena es magnífica para demostrar cómo el discurso científico, para sostener, digamos, la construcción de un criterio patologizador y poder avanzar sobre cierta práctica de normalización, elige y define los cuerpos sobre los cuales va a trabajar. Porque no son los cuerpos de la burguesía, no son los cuerpos, podríamos decir, privilegiados. Son los cuerpos de la marginalidad, ¿no? Eso es por un lado. Entonces,
¿Estamos bien de hora? Así. Vamos un poquito más de 40 minutos. Bueno, voy entonces directo. Entonces, en ese contexto, digamos, que me parece que es sumamente importante para poner en lugar a la ley de identidad de género. La ley de identidad de género se sancionó en el 2002 en Argentina, ¿sí? En términos temporales es muy reciente. Lo que la ley de identidad de género establece es una ruptura con ese modelo patológico, con un modelo que entendía que quienes expresaban un género distinto al asignado al nacer eran personas enfermas o personas que merecían un diagnóstico médico para trabajar sobre la sintomatología de ese malestar que les producía el confronte entre el género expresado, ¿sí?, y su corporalidad. La ley de identidad de género cambia ese paradigma y plantea un modelo despsicopatologizador. ¿Qué significa el modelo despsicopatologizador? Que no hay ninguna identidad de género que sea en sí misma una enfermedad o una patología. Todas las formas de expresión de género tienen el mismo valor. El malestar, ese malestar que para la ciencia moderna y que todavía sigue siendo así para en varias partes del mundo, el malestar no es un trastorno que merece ser diagnosticado y tratado. Porque el malestar no es individual, porque el malestar no es en sí mismo una enfermedad como podría ser, no sé, una cardiopatía, qué sé yo. Obvio que hay un malestar cuando vas al hospital o cuando en tu escuela o en tu trabajo no te respetan tu identidad de género. Obvio que uno se siente mal, digamos, y se siente agredido. Lo mismo pasa cuando en la calle te gritan puto, torta. Obvio que hay un malestar ahí. Pero el malestar no es tu identidad sexual, no es tu identidad de género en sí misma. El malestar es el contexto, son las estructuras institucionales que plantean que solo hay determinadas maneras de encarnar un cuerpo y de encarnar el género. El malestar, con la ley despsicopatologizadora que plantea Argentina, es que el malestar está, digamos, como decía Freud, en la cultura, es decir, son las barreras sociales las que producen la opresión y la dominación, no la persona en sí misma, no la experiencia vital que la persona elige. Entonces, en ese aspecto, la ley de identidad de género consagra el derecho a la identidad de género. Ustedes me dirán, ¿qué es el derecho a la identidad de género? Es la facultad que tiene toda persona de poder expresar el género o de afirmar el género que siente sin necesidad de que esté relacionado con su genitalidad, sin necesidad de modificar su DNI, sin necesidad de intervenirse quirúrgicamente, sin necesidad de que un médico, médica o funcionario judicial o administrativo autorice a expresar ese género. Y tiene tres vertientes, digamos. Es el respeto a la identidad de género, es decir, que se le reconozca a cada persona el género afirmado según esa persona exprese, ¿sí?, sin patologizar, sin discriminar, sin disminuirle la credibilidad en la palabra que esa persona emite cuando dice trátenme o registren mi nombre conforme a mi identidad de género. El libre desarrollo personal del género, que tiene que ver con el acceso a los tratamientos hormonales, que tiene que ver con las prácticas quirúrgicas de afirmación de género, pero prácticas quirúrgicas y prácticas hormonales siempre y cuando la persona lo consiente, lo decida, no por imposición. Y por último, el trato digno, es decir, que la persona pueda ser respetada
protegida, reconocida, por el solo hecho de expresar y declarar su género. Hoy en Argentina, el género no pasa por la genitalidad, no pasa por el documento nacional de identidad, pasa por una afirmación declarativa de voluntad, es decir, por la propia voz de la persona. Y cuando digo la voz, me refiero metafóricamente, en el sentido de la palabra, la credibilidad de esa palabra. Por eso hacía esa pregunta al comienzo. Y cuando hablamos de identidad de género, la ley establece que la identidad de género tiene que ver con el género que cada persona expresa, vive, independientemente del sexo asignado al nacer, que puede estar vinculado con el sentido personal de su cuerpo y que puede estar o no ligado a su forma de vestir, a su manerismo. Es decir, la noción de identidad de género que establece la ley argentina, que proviene de los principios de Yogyakarta, que son una serie de principios de derechos humanos en relación a la orientación sexual e identidad de género, tiene que ver con una perspectiva más autónoma, más deconstructiva, que no está ligada con el sistema sexo-género, ¿sí? Si les parece, para no, digamos, podría seguir conversando mucho más, pero, digamos, si quieren podemos parar acá. No sé si querés, Bruno, si te parece poner el video o directamente abrir la pregunta, no hay problema. Como vos quieras, si querés pongo el video o pones el video o vamos a preguntas. Sí, si querés vamos a preguntas. Bueno, aquí estuvo moviéndose el chat, te leo desde el principio. Federico dice, buenas tardes, la clasificación de los colores depende de la composición de la luz blanca, es una cuestión de la física. Me parece que tenía que ver con tu ejemplo de la categorización de los colores. Sí, lo que quiero decir es, la física me puede explicar el funcionamiento de la luz blanca. Ahora, la física no me puede decir que naturalmente el verde es un color secundario, o que el verde es un color que secunda o que está en digamos, que está en una escala jerárquica inferior al azul, al rojo o al amarillo, por el solo hecho que el pigmento es más puro que el otro. Mi cuestionamiento tiene que ver con cómo funciona la interpretación cultural que le damos a las cosas. La teoría del color solo funciona como funciona la teoría de género, para presuponer que hay un sexo que es natural y que naturalmente hay varones y mujeres. Bien, sí, un poco se me ocurre, hace poco pude leer, no lo terminé de leer todavía, se empezó a publicar y a divulgar como este análisis sobre las categorías que se usan para explicar ciertos procesos biológicos, como por ejemplo el proceso de fecundación, y cuáles son los términos y a qué hacen referencia, como estos términos de pasivo o activo. Entonces, todo lo que es constitución biológica de gestación son explicados con valoraciones desde lo pasivo y de fecundación desde lo activo. Tiene que ver con eso lo que estás planteando, los colores. Sí, los colores lo tomé como solo un ejemplo, pero en ese sentido, digo, como, básicamente pues, lo que podría decir es esto que señalé con el tema de la forma como la ciencia moderna interpreta la diferencia sexual. Ustedes saben que la distinción entre varones y mujeres surge solo a partir del siglo XVIII. Antes del siglo XVIII, no existía la distinción entre varones y mujeres como cuerpos sexuados. De hecho, en la historia, Vesalio, que es el médico que está ahí en el medio entre la modernidad y el Renacimiento, las famosas planillas, los famosos dibujos de Vesalio, que son clásicos, muestran o intentan mostrar ese surgimiento de la anatomía que recién empieza a abrir los cuerpos, pero si ustedes se fijan,
aun cuando esos cuerpos empiezan a ser abiertos, no hay una noción de cuerpos masculinos y femeninos. Porque hasta ese entonces, la noción de cuerpo sexuado estaba más ligada a una cuestión social, de roles sociales, de posicionamiento social, que a una cuestión anatómica o esencialista. Es recién a partir del siglo XVIII, ¿sí?, que se va a instalar esta idea de dos sexos para dos géneros distintos. Bien. Hay un par de preguntas más, que leo las dos seguidas y me parece que van como el mismo tema. Sofía pregunta, dice si podrías definir brevemente la diferencia entre identidad de género, expresión de género, que muchas veces es algo que cuesta diferenciarlo, y orientación sexual, como para dejarlo claro. Sol pregunta, ¿cuál es el principal impedimento o barrera con respecto al acceso a la salud que tienen las personas trans? Vamos con esa y después seguimos con una de Samantha. Bueno, identidad de género la referí con respecto a la ley de identidad de género, que está definida en el artículo 2. Es una definición que surge de los principios de Yogyakarta, que les recomiendo que lo lean. Es una serie de principios que lo que hacen es vincular los derechos humanos con las cuestiones vinculadas con sexualidad e identidad de género. La identidad de género es la vivencia interna y personal del género, tal como cada persona la siente, que puede o no corresponder con el sexo asignado al nacer, que está vinculada con un sentido personal del cuerpo. Esto significa, puede o no estar en relación a tratamientos hormonales, a cirugías de afirmación de género, por ejemplo, y puede estar ligada a la vestimenta, a la forma de hablar, a cierto manerismo, ¿sí? Cuando hablamos de orientación sexual, estamos más en el ámbito de la sexualidad, que tiene que ver con una suerte de prácticas eróticas, emocionales, ¿sí?, prácticas sexuales que tienen que ver con las experiencias diversas de cada persona. No sé, el psicoanálisis diría que tiene que ver con el objeto erótico o sexual, digo, pero más en términos generales podemos pensar la sexualidad en una clave más relacional, más vinculada con una forma de estar en el mundo, con una forma de experimentar el erotismo, de experimentar la sexoafectividad, de experimentar mi vínculo con las otras personas, ¿sí? En cambio, el género tiene que ver con las cuestiones relacionadas a la construcción, ¿sí?, o la experiencia vital de cómo nos presentamos frente a un otro, ¿no?, figurativamente, en términos de relaciones de relaciones de género, digamos. Y la expresión de género tiene que ver, es una distinción que se refiere a básicamente cómo las personas socialmente expresan su género, ¿sí? Y esto en los últimos tiempos ha sido importante como categoría de análisis, básicamente porque muchas personas, no sé, por ejemplo, han sido violentadas en la vía pública por considerar por considerarlas afeminadas o mariconas, digamos, por la forma de expresar cierto género, digamos, por la forma en que se visten, por la forma de hablar, por la forma de moverse, ¿no? Y ahí es donde también se cruza, digamos, ahí ya el debate es mucho más complejo, porque tiene que ver también con una forma de invisibilizar en particular las identidades trans, pero bueno, simplemente la expresión de género tiene que ver cómo socialmente se expresa o se encarna, digamos, el género sentido. Respecto de la atención sanitaria, lamentablemente cuando yo refería a las injusticias en términos de opresión y dominación, me refería justamente a cómo las
las instituciones sanitarias o los dispositivos sanitarios todavía siguen siendo muy reacios a respetar la identidad de género de las personas. Por lo general, desde el vamos, una falta de respeto al pronombre que las personas eligen o deciden o solicitan ser, con el ser tratadas, digamos, para ser llamadas, registradas, nombradas, ¿sí? Muchas de las instituciones sanitarias todavía fijan el género solo en lo que dice el Documento Nacional de Identidad. La Ley de Identidad de Género no te obliga a que vos tengas que tener tu Documento Nacional de Identidad de Género rectificado para ser tratado en el género afirmado. Lo que la Ley de Identidad de Género te establece es un abanico de posibilidades. No necesariamente tenés que recurrir a una cirugía, no necesariamente tenés que recurrir al DNI. Lo que importa es la forma en que vos declarás tu género. Y muchas veces las instituciones sanitarias no lo respetan eso. Te piden, te confrontan tu declaración con tu documento. Entonces el primer punto es ese, el maltrato. El segundo punto son las torturas, que ocurren todavía en los sistemas sanitarios, que no son el concepto de tortura clásica que nosotros podemos tener en nuestra cabeza, vinculados con la dictadura, etcétera, sino que tiene que ver con las torturas más microfísicas, que tienen que ver con, no sé, desnudar a la persona y hacerla pasar por una serie de incomodidades ligadas a su identidad de género, que por ahí no tienen nada que ver con la dolencia o el problema vinculado, digamos, por el cual recurren a la consulta médica, ¿sí? Me ha pasado, por ejemplo, que personas han solicitado, digamos, denunciar a hospitales porque justamente van por una dolencia como cualquier otra persona en sentido de necesidad de recibir atención médica por X problema, pero por ser una persona trans o por expresar un género distinto al asignado al nacer, en realidad ese prejuicio termina torturando a esa persona y no accediendo a la administración de salud. O no respetar, por ejemplo, la identidad de género de las personas en función de donde las personas se tienen que, ¿cómo es esto? Los lugares de internación, por ejemplo, ¿no? Muchas personas trans terminan siendo ubicadas, claro, en las salas sin que se respete su identidad de género, por ejemplo. O se niegan los tratamientos hormonales, ¿no? O hay destratos diferenciales entre una persona cis y una persona trans cuando quiere ir por un tratamiento hormonal. Pareciera ser que con las personas cis los tratamientos hormonales son más naturalizados, pero para las personas trans no tanto. Entonces las personas trans tienen que atravesar más barreras para justificar por qué quieren recibir un tratamiento hormonal. En definitiva, son violencias que se basan en esta forma de construcción de un pensamiento altamente estigmatizante, digamos, de cómo se corporaliza las diferentes dimensiones del género, digamos, ¿no? ¿Se escucha? Te leo, vos podés ir viendo también en el chat, hay unas cuantas intervenciones. Samantha pregunta cómo pensás que debemos seguir la lucha ahora, después de tener una magnífica ley. ¿Qué falta para que las disidencias tengan vida más digna? Para que las mujeres trans dejen de tener una expectativa de vida de 35 años. Gracias, tu charla es fantástica. Mira, ahí ya está por escuchar. Delfina pregunta, ¿qué recomendarías que debemos hacer dentro de las distintas disciplinas para romper con los esquemas de sexo masculino y femenino? Juan Pablo pregunta, a la hora de asistir a una persona trans y redactar su historia clínica, la historia clínica siempre es un asunto, ¿cómo completamos la información del sexo del paciente
para respetar su derecho a la identidad de género, pero aportando la información correcta a la historia clínica. Alejandra comenta, Alejandra es docente de la cátedra, trabajadora social, coincide con Emiliano respecto al modo de la atención en las instituciones sanitarias. Muchas personas pasan de servicio en servicio sin recibir atención. Sucede mucho en las guardias hospitalarias. Y Santiago dice, en las instituciones sanitarias hay varios problemas con pacientes trans, pero además de confrontar o violentar a la identidad, también atentan sobre la salud del paciente, y es porque no se está respondiendo a las demandas sanitarias como el resto de los pacientes. Varios aportes. Sí. Bueno, respecto de lo que pregunta Samantha, por eso yo decía al comienzo de la charla que lo que se juega con la ley de identidad de género tiene que ver con las dimensiones de una democracia que valorice las diferencias, ¿no? Cuando hablamos de vidas dignas, y a mí la noción de dignidad me parece un poco compleja, porque tiene que ver más con un romanticismo liberal, podríamos decir, pero me gusta más hablar de quizás vidas que se sitúan en prácticas no discriminatorias, porque me parece que tiene más sustento que quizás la noción de dignidad, ¿no? Porque también, de vuelta con la retórica de la dignidad, podemos hacer cualquier aberración, digamos, ¿no? Pero la construcción de vida, en todo caso, la construcción de vidas en contextos antidiscriminatorios pasa por una decisión política institucional de las estructuras que, en este caso, administran salud. Pasa por el cumplimiento efectivo de la ley de identidad de género. Pasa por incorporar a las estructuras personas con idoneidad suficiente en el manejo de la cuestión sanitaria desde una perspectiva no discriminatoria. Porque, en definitiva, digamos, hasta que desaparezcan las violencias y las precarizaciones, en definitiva, lo que uno tiene que empezar a desarrollar son condiciones de posibilidad que hagan que las personas puedan acceder a la atención médica sin tener que sacrificar determinadas cuestiones, como por ejemplo, sacrificar el nombre afirmado, decir, bueno, está bien, necesito que me atiendas, llámame con el nombre que no me representa, por ejemplo, ¿sí? ¿No? O tener que mentir, o directamente personas que no van al hospital para no afrontar o no confrontar con esa violencia. Entonces, acá me parece que la cuestión clave es las condiciones de posibilidad en las cuales las estructuras institucionales administran justicia. Y algo muy importante que yo aprendí a medida que estuve militando la ley junto con las y los compañeros trans, que es básicamente que en el caso de donde yo vengo, que tiene que ver con la administración de justicia, es la escucha activa, ¿no? Es que las instituciones de administración de justicia puedan tener una forma de escuchar desde el respeto y sin el prejuicio identitario, lo que se diría, ¿no? Como, o sea, sin generar un avasallamiento solo porque vos tenés más autoridad, porque, no sé, porque estudiaste más, o porque conocés de cierta expertise. Nadie desconoce que, entre comillas, el médico, entre comillas, el abogado, tienen una expertise X. Ahora, esa expertise no justifica que no se escuche lo que la persona dice. Porque la persona que habla no es un objeto, no es un paciente que padece de algo. Es una persona que recurre a esa administración como usuaria del sistema de salud o usuaria del sistema de justicia. Disculpen, no sé si puedo hacer una acotación ahí que me parece muy importante lo que estás planteando. Perdón, que no sé si puedo hablar, digamos. ¿Se puede? Bueno, con el tema, digamos, de la autoridad, digamos, que tienen los profesionales, que es verdad, digamos, que se le implemente, que es algo, o sea, no es algo que esté establecido, pero es algo muy común y es dentro de la cultura, digamos, de todas las instituciones, de los organismos. Yo creo que ahí
creo que es ahí donde tenemos que empezar a ver, por un lado, el tema de la formación de los profesionales, no solamente de la parte de la salud, sino de todos los profesionales. Arrancando, digamos, desde una perspectiva, digamos, sanitaria, la formación de los profesionales sanitarios realmente no están a la altura para responder a las demandas de los pacientes trans. Y me refiero no solo, digamos, a una cuestión humana de la identidad, sino una cuestión meramente dentro de la currícula. ¿A qué me refiero con esto? De que, bueno, mi caso, me presento, bueno, soy Santiago, estudiante de farmacia, avanzado ya. Mi caso, por ejemplo, nosotros estudiamos varias hormonas, tenemos una materia que se llama farmacodinamia, donde vemos particularmente las hormonas y cómo sería el tratamiento farmacoterapéutico, pero no lo vemos aplicado a pacientes trans. Y realmente el contenido, o sea, realmente la materia es muy amplia y es simplemente poner las acotaciones clínicas, así como en farmacia clínica. También ocurre, en medicina también, conozco, digamos, las cátedras de fármaco, de medicina tampoco, de la parte clínica tampoco, desconozco totalmente, ahora no sé si en ginecología lo verán, realmente en bioquímica sí también puedo hablar, digamos, de que no hay una formación tampoco académica, y estoy hablando en cuanto a lo curricular, es decir, o sea, ¿por qué hago hincapié en esto? Porque resulta de que viene un paciente trans a una farmacia donde estoy trabajando, donde he tenido que yo instruirme por mis medios para poder hacer el seguimiento con lo que sería la testosterona y cómo sería el tratamiento, y hemos tenido que cambiar un tipo de testosterona por otro porque no estaba haciendo efecto. Por ejemplo, obviamente con el seguimiento del médico, que era el que le prescribía el medicamento. Pero tengo otros compañeros trans en la facultad, uno de ellos estudia bioquímica, y una de las cosas que debatíamos era de que una vez cuando se iba a hacer los análisis, primero que ocurre esto, digamos, que confrontan con la identidad. A ver, no es que han ido y sufrió una agresión, sino que se dan por sorpresa, le preguntan si es de su novia, porque salía con el nombre, salía como Julieta, él todavía no había cambiado su identidad formalmente. ¿Y qué es lo que sucede? Más allá del tema de la identidad, hay una cuestión de que el bioquímico tiene toda una formación para dar un diagnóstico para dar un informe, perdón, en cuanto al análisis, y tiene que ver con las dosis en cuanto al tratamiento. Obviamente que le pareció rarísimo ver la testosterona alta, pero el tema es de que si los profesionales de la salud no estamos formados académicamente y en la currícula no tenemos un contenido que nos haga comprender los cuerpos en la diversidad, no vamos a poder responder a las demandas sanitarias reales. O sea, realmente no se le está dando la misma calidad no se le está dando la misma calidad de prestación de servicio en salud a los pacientes trans, por más que solucionemos el tema de la identidad. Es eso, digamos. Bien, gracias. Hay otra repregunta de Emiliano con respecto a la historia clínica, que es un documento muy importante en el trabajo concreto y diario que realizan los profesionales de la salud. ¿Querés explicarnos cómo se hace para, yo creo que lo resumo así, respetar la identidad de género y cumplir administrativamente con la historia clínica? Sí, sí, quería agregar solo lo que dijo Santiago, que me parece importante, es también la formación, digamos, la pedagogía es clara, ¿no? Digamos, en la Facultad de Derecho también, digamos, la formación de los operadores jurídicos también escasea, digamos, la formación en el sentido en particular, por ejemplo, del derecho a la identidad de género, digamos, o en materias transversales vinculadas con la sexualidad y la identidad de género. Pero eso es un problema institucional, digamos, ¿no? Respecto de la historia clínica, bueno, ustedes saben que hay una ley nacional que es la Ley de Derechos y Protección de los Pacientes. Yo no hablo de pacientes, hablo de personas usuarias del sistema de salud. En ese punto significa que esa ley es una ley súper importante porque lo que establece es que la historia clínica es un documento jurídico que es público, pero al mismo tiempo
digamos, público, digamos, para la institución, pero es un documento que hace, digamos, al derecho de las personas usuarias del sistema de salud, ¿no? Es la forma en que las personas usuarias de salud puedan tener garantizado, digamos, el registro o su biografía médica. Y al mismo tiempo es una obligación de las instituciones tenerlo, de las instituciones sanitarias tenerlos, y de los efectores de salud hacerlas. La historia clínica, como cualquier dispositivo de registración, tiene que responder, en el caso puntual en el marco de la Ley de Identidad de Género, al artículo 12. El artículo 12 de la Ley de Identidad de Género en relación con el artículo 1. El artículo 12 establece esto que se llama el trato digno, que es respetar, que es ni más ni menos que respetar y garantizarle a la persona usuaria del sistema de salud, en este caso, el género afirmado, el género con que la persona declara ser tratada y registrada y llamada, etc. No importa si en su documento dice otra cosa, no importa si en su partida de nacimiento dice otra cosa. Lo importante es la declaración que la persona manifiesta al momento de ser atendida por el efector sanitario o la efectora. Y en la historia clínica tiene que incluir esa información. Ustedes me dirán, bueno, pero yo no puedo, hospital o sanatorio o médico o médica, poner, si tal persona me dice que se llama, no sé, Julia, pero su DNI dice Mario. Digamos, primero hay que preguntarse por qué no se puede, o por qué esa persona no podría anotar otro. Y segundo, en todo caso, si hay algún problema legal, que ya se los digo que no existe, el artículo 12 determina una fórmula para anotar la forma en que la persona decide y solicita ser llamada, que es una forma, digamos, de inicialización, que el artículo 12 ahí la establece claramente. Piensen ustedes que, dos cosas, la Ley de Identidad de Género lo que establece es que lo que importa es el Documento Nacional de Identidad de las personas. No importa ni el nombre, ni importa el sexo de la persona, en términos de individualidad. Digamos, lo que genera seguridad jurídica en Argentina no es el sexo, no es la información que se consigna en el sexo, ni es la información que se consigna en el nombre. Es el documento, es el número, es la cifra que identifica una partida de nacimiento, que identifica, perdón, un documento nacional de identidad. Y son las huellas dactilares, en todo caso, lo que corrobora una suerte de identidad individual. Lo que pasa es que nuestra lectura moderna y sociocultural ha hecho que el nombre y el sexo sean atributos considerados esenciales para la identificación de las personas. Pero esa idea es una idea arbitraria, porque quien determina cómo nombrar, cómo consignar el sexo, termina siendo, digamos, lo que un esquema más dominante precisa, determina, digamos, ¿no? Y por otro lado, lo que se consigna en el sexo, cuando uno dice sexo asignado al nacer, justamente lo que refiere, y esto es como volviendo a esa pregunta que me hacía al principio, no me acuerdo ahora el nombre. Cuando la ley dice sexo asignado al nacer, no es un dato menor, porque lo que está diciendo ahí es que el sexo que se asigna al nacer pasa por una lectura previa del médico o médica, partero o partera, digamos. ¿No? Tener un pene o tener una vagina es lo que termina condicionando esa inscripción de sexo.
Ahora les pregunto a ustedes, ¿quién dice que tener un pene coherentemente te ubica como un varón y tener una vagina coherentemente te ubica como mujer? ¿Hay algo antes de nuestro pensamiento, antes de nuestra existencia? ¿Hay una suerte de estado de naturaleza en donde pene y vagina suponen varón y mujer? ¿O en realidad pene y vagina son categorías que a partir del siglo XVIII la ciencia médica, en particular la anatomía, las ramas de la sexología, las ramas de la endocrinología, le empezó a dar nombres a órganos corporales, digamos, ¿no? Entonces, en ese punto, por eso la ley de identidad de género es una ley no solamente despatologizadora, sino que también es una ley que desgenitaliza. Y volviendo, y con esto retomo la pregunta de Delfina, creo. Delfina. Si vos me preguntás a mí, yo creo que lo que hay que hacer desaparecer es la categoría sexo. La categoría sexo no. Yo cuando les decía que el dualismo no es el dualismo masculino-femenino, sino que el dualismo es entre el sistema sexo-género y otros modos de consignar el cuerpo sexuado, es porque en realidad lo que está jugando ahí es la forma en que una sociedad le da valor a la categoría sexo. Entonces, para mí hay que eliminar la categoría sexo de la forma en que el Estado registra nuestros cuerpos. Ustedes me dirán, bueno, ¿y las estadísticas? Bueno, hay que buscar nuevas maneras para pensar estadísticas o políticas públicas focalizadas a determinados grupos sociales. Porque si no, con este criterio podemos seguir sosteniendo la jerarquización racial, ¿no? Bien. Disculpe, ¿puedo decir algo? Yo soy estudiante de medicina, estoy en 4º año y bueno, nosotros cursamos la materia que se llama medicina legal. Sí. Bueno, justamente estamos viendo todos los componentes y los datos que deben estar presentes obligatoriamente en una historia clínica, porque los médicos, o sea, siempre están como, están ahí a la vista de los abogados si es que hacemos alguna mala praxis, entonces nuestro respaldo siempre es la historia clínica. Sí. Entonces, si estamos de acuerdo en esto. Ahora, si nosotros decimos que el paciente o la paciente, o como lo queramos llamar, es simplemente un número, cuando completamos la historia clínica ponemos que es un paciente femenino, masculino, ponemos la edad, el sexo, si tiene comorbilidades, si es embarazada. Entonces, si simplemente, en mi opinión, si ponemos un número, o sea, no lo estamos describiendo como persona, ¿me entiendes? O sea, no está completada la idea de persona, o sea, no sabríamos quién es si simplemente ponemos un número. Si ya ponemos la edad, por ejemplo, las personas que no quieren reconocer que tienen más edad, y ella dice, no, tengo 35, pero en su documento figura que tiene 60 años, nosotros debemos poner que tiene 60 años, porque después si le pasa algo a la paciente, los que vamos a tener problemas con los abogados y los que vamos a poder ser demandados vamos a ser nosotros. No sé, me parece eso que hay que poner los datos completos, porque nosotros estamos como muy desprotegidos también. Sí, yo, que no se me malinterprete, yo lo que no estoy diciendo que no hay que completar los datos o que hay que mentir en los datos, en absoluto. Yo lo que estoy diciendo es que en un consultorio médico, como en un registro civil, como en una... como en cualquier lugar donde se tenga que consignar los datos, consignar información, que es información sensible, que es información que
que hace a la experiencia vital de la persona, se tiene que respetar lo que la persona dice, que es cosa distinta. Porque hasta ahora lo que han hecho los dispositivos de salud, los dispositivos judiciales, siempre es degradar la verosimilitud de la palabra de quien asiste a ese lugar. Entonces, digamos, si yo voy a una guardia y solicito que se me registre en función de mi género afirmado, que no tiene nada que ver con lo que dice mi documento de identidad, lo que importa es lo que yo digo, no lo que dice mi documento. Y ese dato en sí mismo no te va a perjudicar en nada vinculado con tu asesoría en salud o con tu acompañamiento en salud. ¿Se entiende? Porque además, otra cosa, no es que las personas, no es que las personas continuamente mienten sobre sus datos. No hay por qué descreer eso. Porque tampoco lo que dice el documento es algo veraz. ¿Qué te da la pauta de lo que... Pero además, al mismo tiempo, digamos, lo que se informa ahí, es si vos tenés que consignar información sobre el sexo en la historia clínica, el sexo con el cual vos vas a consignar, básicamente es el sexo que vos le preguntás a la persona. Discúlpame, ¿cuál es tu identidad de género? ¿O con qué sexo te inscribo? Es hacer esa pregunta simple y ya. ¿O cuál es tu nombre? ¿O cuál es tu prenombre? Porque el sistema de salud lo que tiene que hacer es acompañar, es asistir, no es decidir sobre el otro o la otra, o digamos, el otro en un sentido más simbólico, ¿no? Emiliano, ¿puedo agregar algo que creo que está generando confusión? Sí, sí. Cuando vos decís esto de identificarlo, por ejemplo, en la historia clínica con el nombre que uno desea que sea llamado, eso para mí se entiende perfectamente. Por ejemplo, si está en la sala de espera, que yo quiero que me llamen Nicolás y que me llamen Sofía, estoy violando su derecho. Pero Sí. creo que lo que van mis compañeros, que por ahí, siendo abogado, no está en tus conocimientos y es normal, que, por ejemplo, una mujer tiene cierto nivel de hemoglobina que es distinto al del hombre, igual que conteo de glóbulos rojos, blancos, etc. Si yo, por ejemplo, veo el laboratorio de un paciente que es hombre, pero se reconoce como mujer, yo puedo cometer errores ahí, viendo, por ejemplo, el conteo, pensando que es hombre y que tiene que tener ciertos valores. Entonces ahí es cuando se complica la historia clínica. Creo yo que ahí se genera el malentendido de lo que están hablando. Ok, pero ahí la confusión o el problema deriva de lo que la persona afirma en relación a su género, o en realidad es lo que vos presuponés en función de lo que es ser varón o mujer. Digo, porque vos podrías tratar, no sé, si vos en esa cuestión muy técnica de la hemoglobina que es distinta según los cuerpos, pero es distinta según la distinción entre varón o mujer taxativamente, o puede haber distinciones de, no sé, grados de, no sé, perdón por la brutalidad de lo que diga, pero grados de hemoglobina dentro del campo, entre comillas, de las mujeres o de las feminidades. Y ese es el tema, que en toda nuestra educación los separan entre mujeres, varones y niños. Claro, nosotros estudiamos los valores así. Es que ahí vos lo dijiste. Nuestra educación nos separa entre varones y mujeres. El punto es pensar nuestros cuerpos, pues tampoco que se malinterprete, yo no estoy negando, no sé cómo decirlo, no estoy negando la anatomía de nuestros cuerpos, no estoy negando nuestros flujos, ni nada. Ni estoy diciendo que no existe nuestro cuerpo en términos fisiológicos. Yo lo que digo es cuando ese cuerpo fisiológico, a ese cuerpo se le cargan etiquetas
socialmente y culturalmente que terminan, esto que vos decís, Sofía, como separando entre mundos de mujeres y mundos de varones. Porque, por ejemplo, si una persona, no sé, una masculinidad trans o una feminidad trans, en la historia clínica no te va a figurar como masculinidad trans o feminidad trans si la persona no te lo dice. Seguramente esa persona se identifique como varón o mujer. Entonces, vos podés tener a vos te pueden consignar en la historia clínica sexo varón, pero vos ahí vos me dijiste, vos bien lo dijiste, yo voy a presuponer que es un varón. Entonces, ¿qué tipo de varón vas a presuponer? Un varón cis, ¿no? Un varón que tiene pene. Ahora, si es una masculinidad trans, es un cuerpo que tiene una vulva. ¿Y ahí qué hacemos? Sí, es complicado, yo comparto todo lo que decís. De última, yo le agregaría una sección a la historia clínica. Es que no. Tal vez, capaz estoy hablando que... No, es que pero es que hay... A ver, pero es que Sofía tiene razón en... A ver... Para haber terminado con esto. Ya te dejo hablar, Santiago. Yo creo que el error, hago también el paralelismo en el ámbito jurídico. El error es seguir consignando identidades que solo generan una suerte de tranquilidad para quien está administrando justicia o administrando salud, pero que no necesariamente se refleja en la persona usuaria. El problema no es tanto asignar identidad, podemos tener 28.000 identidades si quieren. El punto es ver los cuerpos no en grados de género, sino en todo caso ver los cuerpos en función de su fisiología, en función de ciertas especificidades. Y en todo caso se les preguntará a esas personas, pero no presuponer, porque el problema es presuponer. Es seguir creyendo que en el estado de naturaleza hay varones y mujeres únicamente, porque el sistema sexo-género es el que se nos impone en nuestras academias, en nuestros libros de estudio de medicina. Si no, insisto, no sé si lo pudieron ver a Vesalio alguna vez. A Vesalio no físicamente, las gráficas de Vesalio. Es un buen material para proponerlo. Yo lo voy a empezar a Claro. trabajar. Lo leí alguna vez, pero no lo compartí con los estudiantes de bioética. Porque Vesalio, ahí ustedes van a darse cuenta, Vesalio es la bisagra entre la medicina renacentista y la medicina moderna. El tipo era un anatomista que empezó a abrir los cuerpos e investigarlos. Pero en su universo mental, los cuerpos solo respondían a un patrón, a un único patrón, el masculino. ¿Con esto qué quiero decir? Que no importa, digamos, lo que el cuerpo te presente en términos de materia. Porque lo que termina funcionando ahí es una noción cultural de un cuerpo de varón. Por más de que, digamos, ¿se entiende? Yo creo que te estoy siguiendo. Me parece, acá voy a obrar de moderador y cierre. Por suerte hay una charla más el martes que viene en donde vamos a poder como continuar y darle esto que están pidiendo los estudiantes de medicina, futuros médicos, que es como, ¿qué hago con la historia clínica? Porque va a estar Patricia, que trabaja como coordinadora del consultorio inclusivo y trabaja con historias clínicas. Sí me parece que hay ciertos niveles, en esto que nosotros siempre en la cátedra tenemos diálogos interdisciplinarios, ciertos niveles que se cruzan y hay por ahí respuestas o asuntos que se pide como, y los profesionales de salud suelen pedir como rápidamente el protocolo de actuación,
y no detenerse, que es algo que es un ejercicio constante, en qué significan los términos que utilizamos para identificar cierta práctica, y cuál es el valor y la jerarquía que se le da a esos términos, en este caso generalizados. Me parece que, a ver, que con la historia clínica, de hecho, es algo que todavía, volviendo como siempre al porqué de pensar estos temas, o por qué la ley de identidad de género, porque el modo en el que se viene haciendo es un modo que no garantiza el acceso al derecho a la salud a un sector específico de la población, como la población trans. Entonces, si hay distintas esferas, Emiliano nos propone el derecho y una filosofía del derecho para pensar la constitución misma de nuestras tipografías y nuestros modos de entender la realidad, que no es negar, como él decía, lo real. Está eso, y hay otros lenguajes también que cuesta, y a mí me parece que se van a ir todos y todas pensando en cómo lo físico y lo que muchas veces se conoce como lo real es interpretado de distinto modo. A ver. Bien, hay un gran debate que vamos a continuar. Espero encontrarlas el martes que viene. A mí me parece muy importante volver a la ley de identidad de género por lo que permitió, ¿no? Por lo que permite ahora, y por lo que va a garantizar el momento en el que todas las personas estemos, antes de entrar a la historia clínica, en esto que planteaba Sofía, en la sala, en la atención primaria, en el tratar a las personas como quieren ser tratadas, para garantizar ese mínimo acceso a la salud. Y en ese sentido, Emi, vos querés decir algo, unas palabras de cierre. Por mi parte, agradecerte mucho que nos hayas compartido estas reflexiones, y me quedo pensando todavía mucho sobre cada una de las preguntas con las que has arrancado. No, agradecer estos espacios de intercambios. En particular es un tema que me apasiona, digamos. De hecho, estaba viendo ahí lo que dice Javier Escarlata y Santiago. Nada, simplemente cerrar con un poco a partir de esto que aportan, que es que el hecho de, digamos, en filosofía del derecho, cuando hablamos de esencialismo, referimos a esa idea, ¿no? De cómo, por ejemplo, cierta idea de cómo ciertos atributos de nuestros cuerpos se vuelven una esencia que condiciona nuestra existencia cultural. Entonces, tener XX e XY terminan siendo configurativos de nuestras identidades de género. Ahora, XX y XY arbitrariamente se han definido en una distinción entre varones y mujeres. Mi punto es, cuestionemos la arbitrariedad con la cual le etiquetamos a XX, no sé, varón, y XY mujer, o al revés. O por qué las cargas de cromosomáticas, o vamos más fácil, ¿por qué el pene y la vagina son catalogados como varón o mujer? ¿Por qué no una vagina puede responder al criterio de varón culturalmente? Y las funciones biológicas, en el marco de las patologías, eso no se desconoce en el marco del reconocimiento de la identidad de género. Porque cuando uno refiere a la despatologización, no significa desmedicalizar, ¿no? No significa desconocer la composición anatómica o fisiológica de esos cuerpos. El punto es tratar de evitar presuponer, tratar de evitar construir estereotipos, tratar de evitar construir prejuicios identitarios sobre los cuerpos, en términos de género, ¿no? Y lo que dice Javier, por último, y con esto termino, el tema de la identidad etaria, digamos, uno podría llevar no me sale la palabra, digamos, exacerbar, digamos, los criterios vinculados con la identidad. Pero la edad también es una construcción cultural. En todo caso, no hablemos de la edad, hablemos de los procesos
si quieren, de los procesos de envejecimiento, de los ciclos en los cuales la vejez se va consolidando en nuestro cuerpo. Pero la edad, digo, esto que, qué sé yo, no sé si hay una, digamos, si yo, digamos, yo puedo tener 40 años, pero sentirme de 30. ¿Y eso en qué me afecta? Digo, la edad también funciona como un atributo de distinción. La edad funcionaba antes de la reforma del Código Civil para establecer los matrimonios entre varones y mujeres, qué sé yo. La edad también sirve para sostener cuándo un sujeto es imputable o no. Y las edades de imputabilidad, ustedes saben que no responden a un criterio de raciocinio, sino a un criterio político. De hecho, si no, no se entienden por qué durante el macrismo se trató de bajar la edad de imputabilidad de las personas menores de edad. Digo, o vamos a creer que la edad que consigna nuestro documento es un atributo esencialista también. Digo, Bien. ¿no? Y con esto... Sí. No, es que esto no se cierra. A mí me parece algo que siempre, nosotros por ejemplo en la cátedra debatimos sobre aborto, debatimos eutanasia, muerte digna, y lo importante es quedarnos, cuando algo nos incomoda, cuando algunas ideas y algunos conceptos nos incomodan, es el punto de partida para formarnos más, para leer más, detrás de los conceptos que estuvimos intercambiando, detrás de varias palabras a las cuales Emiliano hizo referencia, hay mucha bibliografía que es necesario repasar, revisar, para poder afinar el modo en el que dialogamos y para poder entender en profundidad de qué estamos hablando, ¿no? Me parece que siempre, por eso cuando uno lee la ley de identidad de género, parece tan pequeña porque es corta, esa es una tarea para todos y todas los que están en la charla, leer la ley, es muy corta, pero cada palabra dice, cada oración hace referencia a bastantes temas. Y en ese sentido me parece que es un buen punto de partida. Si de esto y de esta charla les quedan preguntas, las pueden ir anotando y el martes que viene nos vamos a encontrar para tener ya como punto de partida un aprendizaje de la ley y estas reflexiones y ver cómo se da la atención en un servicio concreto como es el consultorio inclusivo de Santiago del Estero, que también son experiencias desde bioética en disputa, cuestionada, si es que debe o no haber un espacio determinado como consultorio inclusivo, por qué no todos los consultorios son inclusivos, y otros temas más. Para que no se nos corte la llamada, la videollamada, la conferencia, me gustaría eso, agradecerles, invitar a todos y a todas las asistentes a seguir pensando estos temas y seguir en aquello que no nos cierra, en aquello que no quedó claro, en aquello que nos incomoda, en aquello que no estoy de acuerdo, seguir investigando porque precisamente como profesionales, que es el ámbito en donde parte esta charla, lo que nos hace mejores profesionales es poder dar los mejores debates en los términos más precisos posibles y no mediados de objetividad plena, porque sabemos que no hay, pero sí con el mayor conocimiento disciplinar que podamos tener, para que sea mucho más interesante. Y ojalá el año que viene tengamos otra reunión. Ya lo comprometemos, Emiliano. Un gusto será. Bien, por mi parte, nada más agradecerles a todos, a todas, a los docentes y las docentes que vamos a continuar cada uno en nuestras cátedras, en otros años trabajando, a Juan por el espacio, a la Universidad San Pablo por permitir que nos corramos un poco de el dictado de clases que ya es cotidiano y a veces suena un poco aburrido, para encontrarnos en este formato. Muchas gracias. Chao, hasta luego. Muchas gracias. Saludos a ustedes. Chao, gracias. Chao, hasta luego. Chao, hasta luego.